¿Qué tal? Buenas noches con todos, chicos. El día de hoy pues tenemos una invitada, una ponente invitada, ¿no? Que es la ingeniera Guillet Flores Coquis. Más o menos comentarte, Guillet, que todas las personas que están conectadas el día de hoy son las personas que están realizando una pasantía gratuita dentro de la empresa, ¿no? De nuestra empresa. Entonces, ellos, bueno, son bien participativos también, ahí así que con confianza les puedes preguntar. Eso espero. Ya, adicional también, ya para poder empezar, vamos a hablar un poquito del perfil de nuestra ponente invitada del día de hoy. Bien, bueno, ella es la ingeniera Guillet Flores Coquis, es ingeniera ambiental, colegiada y habilitada, con más de 10 años de experiencia en gestión de implementación de sistemas de seguridad en el trabajo, ¿no? Medio ambiente también y salud. Adicional a ello, ella cuenta también con un máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad de Vigo, España, ¿no? Ella, chicos, aprendan bastante, realizan preguntas. Ella se ha ido a hacer su máster en España presencialmente, ¿no? Entonces, mira, con todos los conocimientos que viene para compartirnos el día de hoy. Así que aprovechen preguntando también, ¿no? En este máster, ah, a ver, no olvidemos los audios, por favor, silenciados para que todos sus compañeros puedan estar atentos y sobre todo por temas de respeto, ¿ya? Entonces les comentaba que dentro de este máster ella cuenta con tres especialidades de carrera: higiene industrial, ergonomía, psicología y seguridad en el trabajo, ¿no? Actualmente ella es coordinadora de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Kimberly Clark aquí en Perú, ¿no? Entonces, ella tiene amplia experiencia tanto en los sectores de comercio como industrias. Vamos a darle el pase ya para empezar con la clase. Bienvenida, Guía, aquí a este espacio. Eh, Pregunta, aquí somos para apoyarte también y sobre todo para aprender de tu experiencia. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias por el espacio. Déjame un minutito que creo que tengo el audio acá. Ya, ok. Gracias por el espacio. Confírmame si se escucha doble audio, porfa. No, ya se escucha un audio ¿Se nada escucha más. bien? Ya, ok. Gracias. Eh, Primero, agradecerles a todos ustedes por la participación. Yo creo que eso es lo más importante dentro de este espacio. Pedirles que sean lo más participativos posible. La intención de que podamos acompañarnos durante estas 2 horitas es que sea lo más ameno dentro de todo la explicación de este tema, porque la idea no es de repente llenarnos de normas o llenarnos de teorías, sino más entender los procesos propiamente dentro del campo laboral en el que ustedes van a estar o en el campo en el que ya estén, si es que alguno de ustedes ya está laborando. Entonces, esa es un poco la idea dentro de esta capacitación de hoy día. Ahí ya Carmen les comentó un poquito de mi experiencia. Como todos aquí, nosotros cuando entramos al campo laboral no llegamos sabiéndolo todo. Créanme que parte del proceso es empezar a entender lo que vas viendo y poco a poco irte dando cuenta de que puedes aprender más y sobre todo tu experiencia se va fortaleciendo. Así que aquí todos tenemos el mismo rango, todos tenemos el mismo nivel. Mi nombre es Guillet, así que en cualquier momento que quieran hacer una consulta, diríjanse a mí como tal. Yo sí tengo los estudios que Carmen comenta, pero en todos los niveles yo prefiero que me llamen por mi nombre. Eso es, vamos a darles inicio a un poco a la presentación y en realidad más que eso es primero preguntarles cómo están. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo sé que es domingo, ya mañana viene el día lunes, otra vez empieza la semana con toda la acción, con toda la actitud, que a veces por un lado decimos, uy, ya, mañana lunes empiezo a hacer ejercicio, mañana lunes empiezo a trabajar, se acabó el fin de semana. ¿Cómo están? No sé si ahí por ahí en algún momento alguien quiere abrir su micro, si no, a mí Carmen me ha dicho que con toda la confianza del mundo yo llame a las personas que están ahí en los nombres porque no los puedo ver. Si quieren prender su cámara también es totalmente libre, pero a ver, dígame un poquito, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Qué han estudiado? O qué están haciendo ahorita? ¿Y cuál es su expectativa dentro de este espacio, de estas 2 horitas? Les voy a dar 10 segundos para que me respondan.
Aquí nos dice Luz por el chat, bien preparándome para el día lunes, ¿no? Tengo un día bastante agitado, ¿no? Vamos a Bien, ver, a preguntar quién más. A ver, mira, quien también participa bastante, Germán, ¿estás ahí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, señorita Aguilar, ¿qué tal? ¿cómo estás, Germain? Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, también ya preparándome para otro día laboral, el día de mañana. Qué bueno. Tú ya estás trabajando entonces, Germain. Sí, como sabe la licenciada Carmen, yo recién acabo de egresar el año 2023 y ya estoy trabajando en la parte de salud ocupacional en un proyecto de construcción civil. Qué bonito, qué interesante. Nos vas a ayudar mucho con tu participación. Ya así que contamos contigo. ¿Alguien más que por ahí se anime a contarnos cómo está, qué está haciendo, qué se está preparando? También que participa más aquí, que siempre nos comenta cómo está. A ver, vamos a ver. Yo me acuerdo de él. A ver, ¿dónde está por aquí? Glenny, ¿estás por ahí? No sé si estarás por ahí, Glenny. Lenny. Glenny. Sí, buenas noches, licenciada ¿Qué tal? ingeniera. Cuéntanos lo que nos comenta Guille, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy estoy bien, como todos, ¿no? Preparándonos para el día de mañana. Yo también trabajo y Mm, pues entramos muy temprano a las 7 de la mañana y también soy recién egresada. Terminé el año pasado en la universidad la carrera de enfermería y tuve la oportunidad también de encontrar, ¿no? Ese trabajo que, como le comentaba la licenciada, un inicio fue un poquito retador porque no es algo que, digamos, profundicemos mucho en la universidad. Entonces, tuve ese reto de poder aprender ya cosas un poquito más puntuales, ¿no? De la salud ocupacional en el trabajo que vengo haciendo en este tiempo. Lenny, ¿en qué sector trabajas? La salud ocupacional, en una empresa también, en una empresa, de hecho, es en Plaza Vea. Ah, mira, interesante. Sí, como brigadista de salud. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias por participar. Importante tu participación porque también así de una u otra forma yo puedo direccionar los ejemplos que podamos comentar dentro de este espacio. Has dicho algo muy importante que de repente lo tomo como para, no sé si para iniciar o para ahí que alguien más comente algo. Eh, la parte teórica que nos enseñan en la universidad o en las instituciones no siempre se asemeja con la realidad que vivimos en nuestro país y que cuando llegamos pues al campo laboral nos damos ese choque en el que, oye, esto no me lo explicaron, esto no me lo dijeron, yo no viví un caso práctico como este. Entonces los ejemplos que ustedes puedan estar viviendo también son importantes para que los puedan exponer aquí. Ya, eso nos va a ayudar y créanme que esa es la parte que nos ayuda a ganar experiencia. No todo está en la teoría, chicos, no todo está en la teoría. ¿Alguien más que por ahí se anime a comentarnos cómo le va? ¿Qué otro candidato tienes, Carmen, por ahí? O al dedo nada más. Mira, nos comenta también por el chat Guillet, Luz Barbosa, que también participa bastante. Ella nos dice, ¿no? Estudiando la maestría de enfermería aquí en Buenos Aires, Argentina, volví hace poco y tengo entrevista laboral y reunión en mi universidad con la directora del Departamento de Salud y Actividad Física por nuestro título de licenciatura, ¿no? Luz es peruana y vive en Argentina y ha venido a Perú y ya se fue a Argentina. Entonces, ella está muy involucrada también con el tema de salud ocupacional, aprendiendo, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes son personas, colegas que recién han ingresado, de repente algunos bachilleres y unos cuantos, ¿no? Son titulados de enfermería, ya que esta pasantía fue direccionada al su 100% a egresados o a bachilleres, no tanto licenciadas porque como recién salen al campo laboral, pues es un poco complicado conseguir trabajo, ¿no? Entonces, para que no se les complique mucho, dimos este programa de pasantía completamente gratuito para que les sirva también afianzar sus conocimientos y también les sirva como una experiencia laboral cuando pues ya terminen
de completar su tesis y todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, así más o menos, las personas que están aquí, te comento, Guillermo, un poco, se postularon más de 100 personas para la pasantía y las que están aquí presentes son las personas que han pasado, ¿no? Hemos hecho etapas de entrevista, etapas de revisión de CVs, etapas de conocimientos también, ¿no? Entonces, y ha sido una pasantía a nivel internacional, ¿no? Hay personas que son de Argentina, como te comentaba. No sé si estás por ahí, Darío, y puedes comentarnos un poco la experiencia de Darío. Algo más o menos que nos comentó fue en relación a desactivar minas o dinamitas, no me acuerdo específicamente. Darío, ¿te encuentras por ahí para que nos puedas de repente dar un poquito de alcance? ¿Estás, Hola, Darío? ¿sí me escuchan? ¿Me Sí, te escuchan? escuchamos. Sí, yo soy enfermero laboral de Argentina, de la provincia de Salta. Tuve la oportunidad de trabajar en la zona petrolera, zona de gasoducto, zona agrícola y actualmente me dedico a una empresa que se dedica a la detonación y búsqueda de búster explosivos en la zona agreste y zonas periurbanas, podemos decir así, de la provincia de Salta y Jujuy, con cuadrillas de rescate, que soy yo y otra persona más, con una dotación de 20 personas que se encargan de buscar y detectar con detectores, perros, los boosters sísmicos, digamos, que están puestos de la década del 70 y que todavía no se logra sacar en su totalidad. Eh, Andamos en montañas, cerros, zona agreste, zona plana. Un trabajo bastante difícil y complicado, digamos, y que exige una condición física y también una condición en experiencia de saber qué hacer en casos de emergencia, urgencia, porque estamos muy retirados de una atención sanitaria, podemos decir así, de alta complejidad. Gracias, Darío. Nos has dado puntos muy importantes también a considerar junto dentro de este espacio, que por ahí justo estoy anotando ahí unas cositas que me gustaría de repente ir modificando mientras que vamos conversando en esta exposición. Pero hay un frente muy importante, que dentro de este tema vamos a hablar el tema de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Y hay algo que la teoría no nos lo pone y que es algo que tú has mencionado. Los lugares alejados o los lugares casi inaccesibles o con poco acceso deben de tener una consideración especial cuando se hace su evaluación de riesgos y cuando se hace una medida de control. Tú, por ejemplo, Darío, formas parte de ese equipo de rescate, bueno, de ese equipo de brigada que de una u otra forma ayuda a mejorar esos controles por una identificación que ya se mapeó, que ya existía, pero importante que se tenga en cuenta toda la condición completa. Y una de esas es la distancia en donde se encuentran los centros de trabajo o donde se encuentran los lugares de repente de centros de salud o los lugares de repente en general, ¿no? Cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de industria. Que normalmente pues cuando tú ves una matriz así en frío, no te lo dice. La teoría no te va a poner ese acápite que te dice considerar que el entorno sea el más cercano posible. Y en la práctica, tú ya lo vives. En la práctica, nosotros nos damos cuenta que son más condiciones las que debemos evaluar. Ese es el pedacito que de una u otra forma voy a tratar de explicarles y enseñarles el día de hoy. Agradecerte por tu participación y yo creo que ya estamos, Carmen. Le comento una pequeña cosa. Primeramente le voy a pedir disculpas porque en breve me voy a desconectar. Estoy viajando. Mañana comenzamos con las actividades laborales. Como pueden ver, estoy con el bolso. Estoy en una terminal de colectivos. Sí, como dice la estimada señora, nosotros aprendí una palabra nueva que se llama CASEVAC, de evacuación, donde está todo registrado, qué vamos a hacer, cómo vamos, a quién vamos a llamar, teléfono satelital, la vía de evacuación, la ruta más cercana, evacuación aérea, eh, equipo de rescate, todo ese temita, por ahí no está dentro de la teoría, pero cada vez que uno va a diferentes industrias aprende un conocimiento nuevo, aprende un vocabulario nuevo y nuevas técnicas o nuevas miradas para poder
abordar diferentes situaciones dentro del terreno que estamos. Gracias. Muy correcto, Darío. Gracias, gracias. No, no, tranquilo, no te preocupes. Yo sé que de repente es un horario complicado. Igual ahí, Carmen, yo sé que está grabando la sesión por si en algún momento lo quieren volver a ver. Y agradecerte por la participación muy activa dentro del espacio. Gracias, Darío, no te preocupes. Gracias, Darío, De no te nada. preocupes. Puedes retirarte y ahí ya estamos conversando por interno. Bueno, perfecto, gracias. Gracias. Listo, Carmen. Entonces empezamos. Empezamos, chicos. Y lo primero que les voy a poner aquí es como el concepto general. Vamos a qué es lo que básicamente es una matriz. Es un cumplimiento legal, no les voy a mentir, parte de todo el proceso, al menos a nivel país y en realidad a nivel de todo, a nivel mundial, por decirlo de una u otra forma, nace de un requerimiento normativo. Sin embargo, la experiencia cuando uno ingresa a un sector industrial, un sector salud, a cualquier tipo de sector, nos dice de que más allá de ser un requerimiento legal, es una herramienta que forma parte principal o esencial si uno quiere cuidar a las personas. Cuando hablamos del frente que es de seguridad y salud en el trabajo, nuestro frente importante o nuestro objetivo principal es cuidar a las personas. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es ayudarnos a formar parte de este sistema de gestión de seguridad y salud. Señorita, ¿qué es un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Es toda la gestión que tú vas a hacer para que de una u otra forma los trabajos que se ejecuten dentro de este campo puedan ser lo más seguros y saludables para las personas que están dentro de él. No solo nos enfocamos en las personas propias de la empresa, sino nos tenemos que enfocar en todo el conjunto completo. Si yo trabajo, por ejemplo, dijeron en Plaza Vea, en un supermercado, yo me tengo que enfocar sí en mis trabajadores porque esa es mi parte prioritaria. Sin embargo, no son los únicos que ingresan a esa instalación. Entonces tengo que tener un frente que también englobe o que de una u otra forma involucre a los visitantes, a los clientes. Nosotros en el sector industrial o en el sector de fábricas tenemos clientes internos, a diferencia de repente de los sectores de comercio que tienen clientes internos y externos. Pero no quiere decir que estén por fuera, ¿ya? Ese es el primer punto. Es una herramienta que me va a ayudar a formar la base del sistema de gestión. Luego tenemos cuál es su función. Y aquí entra un poquito la denominación propia de las siglas. Ustedes de repente en muchas oportunidades lo han conocido como matriz hiper C, que es lo mismo, simplemente que se desglosa el nombre. Es una matriz y se denomina matriz porque tiene forma de un Excel, una tabulación que se denomina de esa manera. Pero ¿qué es lo que te da? Nos da la identificación de peligros, riesgos y medidas de control para todas las actividades que puedan existir dentro de mi entorno de trabajo. Guille, solamente puedo evaluar peligros y riesgos en mi entorno de trabajo, y ahí yo de repente me salgo un poquito de este slide y más adelante también se los voy a mostrar, pero quiero que entiendan este tema como algo más allá de solo un entorno laboral. ¿Por qué? Porque si bien les va a servir esta herramienta para poder avanzar en su sistema de gestión, si solo se lo aprenden como algo del trabajo, no lo van a poder visualizar cuando ustedes vayan a otro entorno de trabajo diferente. Ustedes lo que tienen que aprender es que en todo entorno, sea laboral, sea de casa, sea cuando salgo a tomar el carro, el micro, lo que fuera, para ir al trabajo o para ir a visitar a cualquier persona, yo siempre voy a tener una evaluación de riesgos. Siempre voy a estar expuesto a un peligro, siempre voy a tener una exposición de un riesgo y yo siempre voy a tomar una medida de control. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos un poco más sencillos, un poco más didácticos, como para que ustedes también puedan entender estos conceptos y se lleven más allá que un título de un curso, de un tema, y se lleven de verdad la teoría que les va a servir para poder llevarlo al campo en donde ustedes puedan trabajar. ¿Cuál es el objetivo de las matrices? Básicamente establecer medidas para prevenir que le pueda pasar algo a la persona, sea en un campo, no sé, de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Ese es básicamente su objetivo. No quita de que me va a ayudar a planificar cosas dentro de mi instalación,
pero la base para esto es prevenir incidentes o accidentes y, por supuesto, enfermedades ocupacionales. Como les dije, esto de una u otra forma parte de una normativa. La base a nivel país es la Ley 29783. Existen diferentes normas. Nosotros como país peruano, de una u otra forma, adoptamos esta norma que venía de otros países. Créanme que de una u otra manera la experiencia que tengo en los temas de otros países me ha ayudado a entender que la base normativa es muy parecida. No quita que tenga cápites diferentes, que el sistema de gestión se maneje quizás algo distinto, pero la base es la misma, ¿ya? Lo único que va a variar de repente es la forma. ¿Por qué les pongo esta norma en específico? Porque a nivel Perú, nosotros sí tenemos una norma referencial, ojo, referencial, que nos da un tipo de matriz que deberíamos utilizar dentro de las instituciones. No significa que sea la única matriz que podamos utilizar en el país. Y se los digo porque créanme que durante todas las empresas en las que ustedes van a trabajar, van a ver que el formato de la matriz y per se es muy variable. Lo único que sí se debe de mantener es el contenido base que me da esta normativa. Ese es el frente importante, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos básicos que nos pide la norma? No hablo de todos, aquí hablo de los principales como para que podamos identificándolos. Primero, identificación de actividades. Nosotros debemos ser conscientes de una u otra manera cuáles son las actividades que se realizan por puesto de trabajo. Por ejemplo, yo soy, supongamos, enfermera ocupacional. Yo trabajo en un área comercial o una empresa de comercio, almacenes aduaneros, supongamos. Yo soy la enfermera ocupacional, yo tengo mis actividades diarias que pueden ser rutinarias durante todo un mes y de repente cada 3 meses tengo diferentes actividades que solo los hago cada 3 meses. Yo, para poder hacer mi matriz de identificación de peligros y riesgos, tengo que ser consciente de cuáles son todas esas actividades. Una vez que yo haya listado todas las actividades, es en donde voy a empezar a hacer mi matriz. Porque el siguiente paso, ¿cuál es? Es identificar cuáles son los peligros y, por supuesto, cuáles son los riesgos de cada una de las actividades que se ejecutan. Y cada uno de ellos me va a dar un nivel de riesgo. Tranquilos, yo sé que de repente por ahí la teoría asusta un poco. Vamos a empezar a poner los ejemplos para que ustedes también estén un poco más tranquilos. Pero la teoría lo que nos dice es esto. Ustedes listen todas sus tareas. ¿Por qué? Porque ante cualquier posible evento que tengan o cualquier enfermedad ocupacional que tengan, esta matriz madre es la que nos va a ayudar a de una u otra forma poner un control. Y por eso el último punto es determinación de controles. Yo para cada uno de estos ítems tengo que identificar cuál es el control que me va a ayudar a eliminar, a reducir o a controlar de una u otra manera este peligro que he identificado. Esta es la parte base, ¿ya? Y luego les voy a explicar un poquito los conceptos. Esta imagen me gusta mucho porque yo creo que es una imagen bastante conocida, es una imagen que de una u otra forma nos muestra, la podemos encontrar en cualquier lado, créanme, pero nos ayuda a identificar de manera didáctica cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo. Y ahí va cuando les hablaba de que los peligros y los riesgos los van a encontrar en absolutamente todos los lugares que ustedes se puedan imaginar, desde donde están sentados ahorita mismo hasta cuando llegan a su entorno laboral. Peligro. Peligro va a ser aquello que está en cualquier parte de mi entorno, pero que tiene potencial, ojo, potencial de causarme un daño. O sea, podría como que no podría. En este ejemplo, por ejemplo, vemos un tiburón en el mar. La persona está en la playa, no está dentro del mar, pero el tiburón existe, el tiburón está dentro de este mar. Para mí eso significa que este tiburón representa un peligro. Señorita, pero el tiburón no se lo va a comer a la persona porque la persona no ha entrado. Perfecto. Recuerden que el concepto de peligro es que tiene un potencial de causarte un daño. No significa que ya lo generó. Cuando ya lo generó, ya hablamos de un incidente o de un evento, de un accidente o
o en otro ejemplo, una enfermedad ocupacional. Esta matriz no te va a lanzar eventos, no te va a lanzar accidentes, te va a lanzar probabilidades. Te va a decir cómo tienes que analizar algo que pudiera ocurrir. Y es ahí donde nosotros entramos desde el campo de la seguridad y salud para poder evitar de que este pudiera se llegue a materializar. A su par, ¿qué es el riesgo? Ya el riesgo es la probabilidad de que este peligro que yo ya identifiqué me cause el daño. Recuerdan que en la primera imagen, que está aquí al costado, la persona estaba en la playa, estaba en la orilla, no se había metido al mar. Sin embargo, en la segunda imagen, la persona ya está en el mar, está nadando con un tiburón. ¿Eso qué significa? Que él ya tiene una probabilidad de que le cause un daño. Ya es mucho más probable que esta persona sí pueda sufrir algún tipo de lesión. Mi peligro, y de repente ahí como para simplificar o redondear la teoría, mi peligro puede ser todo aquello que está a mi alrededor que de una u otra forma me va a generar algo, me podría generar algo, mejor dicho. Y mi riesgo, pregúntenselo de repente como una forma didáctica. ¿Qué me puede pasar con esto? ¿Qué me puede pasar si yo estoy, no sé, saliendo de la ducha porque me acabo de bañar y el piso está mojado? Piso mojado. Piso mojado es mi peligro. ¿Qué me puede pasar? Me puedo resbalar, me puedo caer, puedo sufrir una lesión X que ya es mi consecuencia, me puedo cortar la ceja, supongamos. Ya es mi pregunta. Normalmente en diferentes matrices nosotros utilizamos o podemos llegar hasta la evaluación del riesgo y después de frente pasar a la medida de control. Hoy en día existen X matrices, X formatos van a encontrar en las redes. Y también encuentran otro acápite que dice consecuencia, que en realidad, o para que no se confundan, es simplemente el tipo de lesión que generó el riesgo. Si en este riesgo yo estoy identificando nadar con un tiburón, para mí es un riesgo, ya la consecuencia sería pues la muerte de la persona, porque el tiburón se lo comió. Ese es un poco el ejemplo o los ejemplos que nos llevan a identificar los peligros y riesgos en todas las actividades que nosotros podamos realizar. No lo vean como algo teórico dentro de mi campo laboral, véanlo como algo mucho más general. Carmen. Entonces, Guille, podríamos decir que el riesgo es cuando te expones al peligro, ¿verdad? Exacto. O sea, si yo estoy al peligro siempre va a estar, como tú dices, ¿no? Siempre va a estar ahí a mi alrededor. Pero si yo me expongo a, ya se convierte en un riesgo, ¿verdad? Correcto. Excelente, excelente, gracias. En nuestra matriz, no, como les decía hace un momento, nosotros no es que vamos a listar accidentes. Nuestra matriz es una herramienta preventiva que me tiene que ayudar a identificar qué podría pasar con todas las actividades que yo realizo. Guillet, yo solamente voy a la oficina y hago, no sé, 10 actividades que me deja mi jefe y luego regreso a mi casa. Eso también puede tener peligros y también puede tener una consecuencia por un riesgo, por supuesto. Y ahorita vamos a ver un poco los conceptos de los peligros o los tipos más que conceptos, como para que también se den cuenta de que no solamente hablamos de una imagen como un tiburón, porque alguno de repente dirá, pero yo no tengo ningún tiburón cerca, yo no trabajo en la playa. No se preocupen, que créanme que en absolutamente todos los lugares vamos a encontrar algún tipo de riesgo asociado. Tipos de peligros o las clasificaciones más que tipos. Ya, nosotros tenemos N tipos de peligros y estos se clasifican en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, mecánicos y eléctricos. Y acá se los he como que puesto como que con ejemplos, más que yo en realidad ahí está la fuente de donde se saca toda la información, pero es como para que ustedes se vayan dando cuenta de que existen muchos peligros a su alrededor. Por ejemplo, en peligros físicos tenemos el ruido, propiamente el ruido. Guille, ¿el ruido de una máquina X? No, el ruido como sonido tal cual. Temperatura extrema.
Vibraciones, radiaciones, peligros físicos. Peligros químicos, polvo, vapores orgánicos, gases, humos metálicos, los mismos productos químicos de una u otra, de la X marca que fuera, que están en mi entorno, peligros químicos. Peligros biológicos, y de repente para ustedes esto es mucho más conocido, ¿no? Bacterias, hongos, virus, plagas, todo lo que de una u otra forma me podría generar algún tipo de enfermedad o algún tipo de, sí, un tipo de enfermedad en general. Disergonómicos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamientos de carga, sobreesfuerzo. Psicosociales. De repente este es un campo que antes no se tocaba mucho, que al día de hoy ya se da a la luz. Estrés por temas de trabajo, cargas laborales, ritmos excesivos dentro de nuestro campo laboral, contenido del trabajo, porque de repente no es el trabajo adecuado para mí, me están dando actividades que no me corresponden y yo no trabajo tranquila o no trabajo tranquilo en general. Esos son riesgos psicosociales también. Locativos, pisos con huecos, pisos en mal estado, pisos agrietados, pisos húmedos, lo que les decía de la ducha, ¿recuerdan? Escaleras en mal estado, riesgos mecánicos, y aquí entramos un poquito en la parte ya más de industria de repente, o ya en sector más de fábricas, máquinas sin protección porque yo pueda tener algún tipo de atrapamiento, por ejemplo, algún tipo de cadena, herramientas defectuosas, vehículos en general en mal estado, los montacargas en mal estado, los camiones que estén en mal estado. Y también tenemos los eléctricos, que son tableros eléctricos deteriorados, cables eléctricos expuestos. Esta parte es como que la explicación de todos los tipos de peligros que van a poder encontrar. Ven que no solo hablábamos del tema del dibujo que aparecía hace un momento, del tiburón, van a existir N tipos, chicos, N tipos de peligros a los cuales de una u otra forma están asociados. Germain, Señorita Guillet, una consulta. ¿La fatiga por sueño, dentro de qué grupo estaría clasificado o se podría considerar? lo podrías considerar dentro del psicosocial. No está, o sea, no lo relaciona, mejor dicho, sí, relaciónalo más por lo que te está generando, o sea, desde dónde está viniendo. Y por eso es que lo vas a poder identificar o clasificar. No lo selecciones, como que no lo encasilles en uno de estos cuadraditos, sino analízalo desde dónde viene. Si te da por fatiga o de repente por estrés, relaciónalo a un estado propiamente de la persona. Y ahí vas a encontrar un poco la respuesta. No es común, y en realidad este slide se los pongo más como para que podamos entender cuántos grupos existen y la cantidad de peligros que puedan existir. Pero no es muy común que en las matrices se especifique qué tipo es. Hay matrices, hay modelos que lo tienen, pero dentro de la normativa, por ejemplo, a nivel Perú, no te lo ponen como un obligatorio. Hay matrices que lo ponen pues para llevar un control y un registro de qué tipos existen y qué tipos están agrupados y de una u otra forma en algunas empresas ayuda porque así estableces medidas de control por grupos, pero no es una obligatoriedad. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Gracias, Germán. Conceptos generales, y aquí un poquito también ya ahondando, ¿no? Hablábamos de los peligros, mi potencial de causarme un daño, mi riesgo, la probabilidad de que este peligro me genere el daño. Por ejemplo, hablamos, no sé, de biológicos. Yo tengo sangre y fluidos corporales. ¿Qué me podría pasar? Una probabilidad de alguna consecuencia leve o mayor, inclusive, dependiendo de lo que vaya a ocurrir o dependiendo de la actividad que se realice por parte del especialista. ¿Qué consecuencia puede tener? Una enfermedad infecciosa, por ejemplo. ¿Y cuál sería un control que de una u otra forma yo podría colocar para poder evitar que esto me ocurra? Y aquí en jerarquía de controles me quería pasar a este slide, porque en la jerarquía de controles de repente lo más conocido para cada uno de nosotros probablemente sean los equipos de protección personal o los EPPs.
No sé si de una u otra forma entienden un poco esta pirámide, pero ahí se las comento. Esta pirámide es una pirámide invertida que nos explica que la parte que tiene mayor efecto o la que nos va a ayudar a de una u otra forma eliminar este contacto directo con este peligro, empieza, valga la redundancia, desde la eliminación, en donde yo voy a eliminar lo que existía como un peligro. Guille, en el caso del tiburón, ¿cómo es que lo elimino? Desaparezco literal el tiburón. Esa es mi eliminación. Ya, pero yo no lo puedo eliminar. ¿Qué más puedo hacer? Ah, perfecto. Entonces, seguimos en la pirámide y bajamos al siguiente control. Yo de repente voy a hacer una sustitución de este peligro. En mi tiburón no lo puedo sustituir, Guillet, porque el tiburón vive en el mar y yo tengo que trabajar en esa zona y sí o sí tengo que ingresar. Ok, vamos a establecer ahora un control de ingeniería. Se puede de repente, no sé, cercar la zona hasta donde llegan los tiburones y de una u otra manera la otra zona sea la que impartes o la que compartes con la población, con los visitantes. ¿Se puede o no se puede? Es una alternativa. Guille, ya, igual yo tengo que establecer controles adicionales. ¿Cuáles serían? Bueno, entonces establezco controles administrativos. ¿Qué incluyen los controles administrativos? Incluyen procedimientos, formas de trabajo, establecer estándares. Es tal cual su nombre, un control que no me va a dar algo físico más que la decisión de la persona que lo ejecuta. Y por eso es que este control, al igual que el último, que son los equipos de protección personal, son muy cuestionados. ¿Por qué? Porque dejan a la decisión de la persona que ejecuta la actividad. Por ejemplo, si yo sé que en el caso del tiburón, yo no puedo entrar, voy a inventar cualquier cosa. Los tiburones salen en el horario nocturno, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y eso está establecido en mi procedimiento y nadie puede entrar al mar entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Pero viene alguien que de repente es nuevo, no le han explicado o de repente cuando estaban haciendo la explicación, él se puso a jugar con su celular, no le tomó importancia y dijo, mira, yo tengo que hacer mi ronda, yo tengo que ir a verificar tal cosa, tal boya en el mar, yo voy a entrar. Entró a las 8 de la noche. El procedimiento existía. De repente tenía sus EPPs, se colocó su equipo de protección, no iba nadando, iba con una balsita, lo que fuera, pero incumplió el procedimiento. Por eso les menciono que los controles administrativos, así como el equipo de protección personal, de una u otra forma se quedan a la decisión de la persona que va a ejecutar la actividad. Si nosotros tuviéramos la potestad para que de una u otra manera este control sea mucho más efectivo, podríamos tener mejores resultados. Sin embargo, al día de hoy, lo único que podemos hacer es acompañar estos dos últimos controles con la enseñanza, con la cultura preventiva, con las capacitaciones, con la supervisión, pero siempre va a quedar a decisión de la persona. Guillet, pero mira, si una persona no cumple esto, yo lo sanciono. Ok, eso está perfecto, porque de repente eso es una medida de control de la empresa en donde trabajas. ¿Qué va a pasar si esta persona se va? Viene una nueva, vuelve a cometer el mismo error o tiene el mismo incumplimiento. Lo vas a volver a sancionar. A la siguiente semana, al mes, esta persona se vuelve a olvidar, lo vuelve a incumplir, lo vas a volver a sancionar. Lo único que estamos haciendo es tener algún tipo de reactividad sin controlar la causa raíz principal. Y en muchas ocasiones esta causa raíz principal nace por la falta de conciencia o cultura preventiva de las personas. Este espacio, por ejemplo, que estamos teniendo ahorita, que si bien es un espacio de aprendizaje para que ustedes se lo puedan llevar a su entorno laboral, forma parte de una cultura preventiva. Porque cuando ustedes salgan de esta capacitación, yo estoy completamente segura que no se van a llevar todos los slides en la mente, pero al menos un cachito de esta información se la van a llevar. Y esa es la parte importante de empezar a generar una cultura preventiva. Los ideales para todo tipo de control o de medida
dentro de la especificación de las matrices del IPRC o de identificación de peligros y riesgos son controles de ingeniería que me ayudan de manera física a evitar que este peligro llegue o interactúe con la persona, el control de sustitución que va a reemplazar este peligro por un peligro que tenga un impacto menor y por supuesto la eliminación. Si yo puedo eliminar este peligro, bienvenido sea, porque yo ya no tendría por qué preocuparme porque esta persona se puede exponer nuevamente. Hasta ahí, chicos, ¿cómo van entendiendo el tema? ¿Los he complicado? ¿No los he complicado? Ahí Lisbeth dice, bien, vamos entendiendo. ¿Alguien más? Sí, hola. Sí, lo que no me quedó claro es la parte de sustitución, reemplazar el peligro. Ya, mira, por ejemplo, en el caso del tiburón no es tan exacto, pero por ejemplo, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Ya, mira, en el sector industrial, por ejemplo, tú tienes una máquina que puede tener un ruido de más de 100 decibeles, porque es una máquina súper antigua, ¿ya? Guille, esa máquina yo la quiero eliminar porque tengo una exposición de más de 100 decibeles y a mi trabajador, a pesar de que se coloca el protector auditivo, sigue teniendo una restricción. Ya, yo desde el lado de producción, de repente me pongo otro sombrero y digo, yo de producción no te la puedo eliminar porque esta máquina es importante para que genere el producto que yo vendo en mi empresa. Así que tú ve qué haces, pero yo la máquina no la puedo eliminar. Entonces viene otra persona, de repente el equipo de proyectos y dice, ok, tú necesitas la máquina, pero yo te puedo conseguir una máquina que haga exactamente lo mismo, pero que tenga menor exposición de ruido. Entonces, las dos áreas quedan felices y contentas, porque una dice, oye, yo del sector salud o del área de salud, perdón, salud ocupacional, yo ya sé que esta máquina me va a impactar menos en la exposición del ruido al trabajador. Y el otro lado de producción dice, ok, yo estoy de acuerdo porque de una u otra forma esta máquina sigue dándome el producto que yo necesito para vender. Esa es tu sustitución. Obviamente, y como se habrán podido dar cuenta, el tema de sustitución, al igual que la mayoría de los controles de ingeniería, necesitan un presupuesto social. Y eso es lo que a veces en las empresas a nivel país nos cuesta, porque sabemos que es la realidad. Muchas máquinas, muchos equipos pasan de tecnología y de una u otra forma, cuando viene una tecnología nueva, viene con mejores características, mejores controles, pero no siempre los acepta la empresa porque sabe que tiene que invertir un costo asociado. No sé si ahí, Luz, si pudiste comprender un poquito el ejemplo, pero está muy buena la consulta. Sí, muchas gracias, logré comprender. Muchas gracias. Dale, listo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos un casito, ¿ya? Como para que podamos de repente hablar ahí de los temas. Les he puesto aquí 3 imágenes, 3 actividades, por decirlas así. Las 3 más o menos enfocadas a las actividades que podrían realizar dentro del sector salud o como salud ocupacional dentro de una empresa. No necesita estar esto en un hospital necesariamente. Supongamos el primero, ya, el primero, hablando de una clínica ocupacional, ya. La actividad es toma de muestras de sangre y fluidos corporales. ¿Cuáles creen que podrían ser el peligro o los peligros, el riesgo o los riesgos? ¿Y cuál sería un control? Al menos uno mencionen. ¿Quién se anima? Peligro, contacto con agujas, ¿Ya? ¿Cuál sería el riesgo? el poder contaminarse, pincharse. Te ¿Ya? podría pasar un accidente. ¿Qué podría ser tu consecuencia? ¿Y cuál sería tu control? Evitar ese riesgo. ¿Cómo lo evitarías? Eh, Capacitando. Control administrativo. Bien, Ujú. ¿ya? Ahí ajustemos algo. La exposición de pincharse o pincharse, mejor dicho, no necesariamente es un peligro, más bien es tu riesgo, porque es algo que te puede pasar.
Tu Ujú. propia exposición a estos fluidos, más o menos lo mismo que dice en la actividad, ese es tu peligro. Pero muy buen ejemplo. Por ahí alguien levantó la mano. Sí, disculpe, el peligro yo Hola. propondría que sea, ¿no? El fluido, los fluidos corporales y el riesgo es de que nos podamos contagiar, ¿no? De alguna enfermedad que quizás no sabemos si tiene o no tiene, ¿no? Viendo nada más la sangre. Ujú. Y el, la medida de control, en este caso sería el uso de guantes, ¿no? De EPP. Muy bien, muy bien. Más allá de hablar del pinchazo, que obviamente me va a traspasar el guante, el propio contacto de estos fluidos también les puede generar algún tipo de enfermedad infecciosa. Muy bien, Luz. Propiamente tu peligro asociado son tus fluidos, los fluidos que se mencionan. El riesgo, propiamente lo que puede pasar, una infección, algo patógeno o lo que fuera. Y tu control, tus protocolos, tu uso de equipo de protección personal. Muy bien. En el segundo caso que tenemos, eh, ¿cómo lo puse? Ya, traslado de pacientes. Igual, no necesita ser un hospital. Piénsenlo como de repente una emergencia que ocurre en el lugar de trabajo. Sabemos que cuando hay una emergencia, normalmente nosotros tenemos X personas de la brigada, más el equipo de salud de la empresa, pero a la hora de la hora siempre encontramos a la mitad de personas. Pero ustedes de una u otra forma igual tienen que hacer este traslado de pacientes. ¿Cuál sería su peligro para esta actividad? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Y cuál creen que sería una medida de control? ¿Nadie se anima? Yo, ingeniera, buenas noches. Hola, Lisbeth. Bueno, yo diría que sería un peligro, como nos mencionaba, un peligro mecánico, porque es la actividad que está realizando la persona. En el riesgo sería pues los problemas ergonómicos que pueda tener la persona y en Mm. controles, más que el uso de protección, sería un controles administrativos, es decir, que capacitarlos para la correcta el correcto movimiento de pacientes o el correcto traslado de pacientes, ya sea de cualquier lugar, ¿no? Muchas gracias, Lisbeth. Bien, con el tema del riesgo, es un riesgo ergonómico. Podemos tener una posible, como consecuencia, una lesión musculoesquelética. Un control, está bien mantener el tema de la capacitación. Hoy en día también existen equipos que de una u otra forma ayudan a hacer esta movilización de los pacientes, ya en un caso de repente más hospitalario, pero desde el otro lado, como lo mencionas, ayuda a que tengamos claro cuántas son las personas mínimas indispensables para hacer ese movimiento de los pacientes. En el tipo de peligro, sí deberíamos enfocarlo más a posturas forzadas, ¿ya? O posturas, sí, posturas forzadas, no repetitivas, pero posturas forzadas que son dentro de los peligros ergonómicos. Muy bien. Para el tercer casito, para el siguiente casito que tenemos, a ver, atención en el área de emergencias. Aquí ya sí enfocándonos de repente en un centro de salud. ¿Qué es lo que verían ustedes? Enfóquense en el escenario de que están en la zona de emergencia y la zona de emergencia sabemos que es la que más personas visitan. Durante, al menos durante una hora, probablemente más de 100 pacientes lleguen. Y usted es la persona que de repente, ya, ni siquiera es el médico que va a atender, sino es la persona que está en recepción y que de una u otra forma tiene que atender a todas las personas que vayan ingresando. ¿Cuál cree que sería el peligro, el riesgo y cuál sería la medida de control propuesta? ¿Quién se anima? A ver, a ver, a ver. ¿Está Yacel? No está. A ver, alguien que por ahí se anime. Podría ir enfocado en el tema de riesgo psicosocial por
cantidad de personas que se va a atender, ¿no? Entonces el riesgo sería el, la sobrecarga laboral, ¿no? Y el control pues serían las pausas activas que pueda realizar el personal, ¿no? Muy bien, Germain. Es un buen punto de análisis. Y acá se lo voy a mostrar ya antes de empezar de repente yo a dar los ejemplos. Sí, tal cual, tu peligro sería un peligro psicosocial por tu alto estrés de repente del manejo de la cantidad de pacientes que se puedan recibir. Te puede pasar diferentes tipos de escenarios en función a enfermedades como el síndrome de burnout, por ejemplo, o la fatiga propiamente del trabajador. Y sí, una de las medidas de control serían las pausas activas, desde un lado, rotación del personal, muchas veces por diversas actividades o por de repente las actividades rutinarias que se pueden ejecutar en los centros laborales. Una de las propuestas que salen por los temas psicosociales hasta ergonómicos es el tema de rotar al personal, para que estas personas no siempre hagan las mismas actividades y que ayuden a descansar también la mente de todo ese estrés que se puede generar por la repetitividad de las actividades propiamente dichas. Muy bien, chicos. Buenos ejemplos, buen análisis. Y eso es lo que de una u otra forma se tienen que llevar cuando hagan esta verificación en sus centros de trabajo. Hablando un poquito de nuevo del tema del formato oficial, ya aquí va tomando forma más o menos cómo es la matriz. Y acá les pongo primero la base, ¿ya? Hablamos de la actividad, ¿cierto? Que tenemos que enlistar todas las actividades. Cada una de esas actividades tiene que tener una identificación de un peligro. Cada una de ellas tiene que tener una identificación del riesgo. Y por supuesto, me tiene que llevar una consecuencia. Recuerden, la matriz es una herramienta preventiva, no es una herramienta que trabaje bajo consecuencia. No quiere decir que cuando ocurra un accidente yo no tenga que actualizar lo que pensé en algún momento que podía ocurrir y no ocurrió. Al contrario, cuando tengamos algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad ocupacional, una de las cosas que debe ocurrir en el proceso de investigación de esos accidentes es que yo tenga que revisar mi matriz del IPERCE. Yo tengo que verificar si ahí yo contemplé cuáles fueron los peligros asociados, cuál fue el riesgo, cuál fue la medida de control propuesta y de repente verificar si lo que yo ya propuse en su momento se mantiene, ¿no? Porque ¿qué pasa? En muchas empresas hace la matriz una empresa X, tercera, ajena a las actividades que se realizan. Esta empresa tercera en su momento lo evaluó, dejó la matriz bien hecha, como muchas empresas dicen, bueno, ese es un cumplimiento legal, solamente me sirve para cuando vengas una fila a inspeccionarme, a auditarme, yo lo presento y ya está. Pasan X años, ocurren X accidentes. Cuando vuelven a verificar esa matriz, la matriz no tiene relación para nada lo que viene ocurriendo ahorita con las medidas de control que se propusieron en su momento. Entonces, bajo esas condiciones y también por un requerimiento legal, la matriz se tiene que revisar o actualizar según sea la necesidad, cada vez que cambien las condiciones de trabajo, cada vez que ocurra algún tipo de evento y de manera anual hacer al menos una revisión. Guillet, pero en el año no ha ocurrido nada que no esté contemplado, mi condición de trabajo sigue siendo la misma, las actividades de la persona de la que hablamos en este puesto de trabajo es exactamente el mismo. ¿Es necesario que yo lo cambie? No necesitas cambiar, pero sí necesitas revisarlo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que volver a revisar, chequear, verificar que todo sea tal cual. Si todo es tal cual, lo único que tienes que hacer es cambiar de versión tu formato o tu registro en este caso, porque eso es lo que nos van a auditar. Recuerden que desde el lado de seguridad y salud, nosotros de una u otra forma tenemos que, sí, ejecutar cosas en campo, ejecutar actividades que me lleven a a mejorar el bienestar de las personas, pero también tenemos un cumplimiento legal de por medio. Y esto forma parte del cumplimiento legal. Este, por ejemplo, es al final, igual no sé si ahí Carmen les va a compartir la presentación, pero yo al final les estoy dejando unos links en donde ustedes pueden descargar los formatos propuestos por la norma
Son ejemplos, como les mencionaba, los tienen inclusive en formato editable, como para que los puedan ustedes trabajar, ejemplificar, llevar a las empresas en donde trabajan o simplemente practicar, ¿no? Para que de una u otra forma conozcan cómo es el movimiento de todo este tema de identificación de peligros y riesgos. Este, por ejemplo, es una matriz propuesta, una de las que está dentro del formato. No es la que normalmente, por ejemplo, no es la que normalmente uso yo en el centro de labores. ¿Por qué? Porque tiene 4 colores o 4 valoraciones de riesgo en colores. No quiere decir que no lo tenga en numéricos, sino no lo tiene en colores. Porque para mí es mucho más sencillo explicar cuando solo tienes 3 colores de impacto. No quiere decir que esté mal, es un modelo. La norma te permite hacer diferentes modelos para que tú puedas trabajarlos y puedas explicar. ¿Qué es lo que sí tiene que pasar? La parte superior, que le he dejado sin el recuadro rojo, es la que como concepto no puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Que tú en tu formato tienes que tener mínimo el nombre de tu entidad, a qué actividad económica pertenece esta entidad, la dirección propiamente dicha de la empresa, la fecha con la que se está haciendo la actualización de esta versión, a qué área corresponde esta matriz y a qué proceso en general como empresa. ¿Ya? Uno de los puntos importantes, y que me parece que lo dejé al final de la presentación, es que debemos recordar que la matriz tiene que estar realizada por puesto de trabajo, ¿ya? No por área. Guille, yo trabajo en el área, no sé, en el área de salud ocupacional o de EHS o SOMA. Toda mi matriz completa tiene que ser SOMA y ahí yo voy listando todas las tareas así de toditos en conjunto. Sí y no. ¿Todas las tareas las tenemos que lanzar dentro de la matriz? Sí, pero tienen que ser matrices separadas. ¿Pueden estar en hojas de Excel separado dentro de un mismo libro? Sí, eso sí puede pasar. Cuando venga el ente fiscalizador, lo que sí te va a pedir es que cada hoja independiente tenga una evaluación por puesto de trabajo. Ya, eso es uno de los frentes normativos que sí o sí debemos de aplicar. Y créanme que a la larga, de una u otra manera, nos ayudan a poder trabajar las medidas de control por cada puesto. O sea, es mucho más ordenado. No significa que esté mal. ¿Qué más tenemos dentro del frente de la matriz? La actividad, el peligro, la consecuencia o el riesgo, que como les decía, a veces está en la misma columna porque es muy parecida a la denominación. Los métodos de control o los controles que se van a planear para que puedan implementarse. En este caso, primero vamos con los existentes y luego la evaluación propiamente dicha. La evaluación propiamente dicha se trabaja a través de diferentes tablas. La que está aquí es la del formato normativo, la que está como ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos. ¿Y por qué le digo que es uno de los ejemplos más conocidos? Porque van a encontrar diferentes valoraciones de riesgo. No se compliquen la vida, no se compliquen tratando de entender por qué uno es así, por qué uno me trabaja del 0 al 100 y el otro me trabaja del 0 al 50. No se compliquen. Solamente entiendan cuál es la metodología que utiliza la empresa en donde trabajan, porque el concepto es exactamente el mismo. Lo único que va a variar es la numeración. Lo único que va a variar es este numerito que está aquí en la tabla de valoración de riesgos y cómo lo denominan al final. Una vez que tengamos esta evaluación de riesgos, nos va a salir un puntaje, que es esta evaluación de riesgo. Con este puntaje, yo tengo que ver si mis medidas de control que yo ya mapeé fueron las suficientes o no. Si mis controles no son lo suficientes porque mi valoración salió del amarillo en adelante como críticos, significa que tengo que ver qué métodos implementar adicional. ¿Ya? Ese es un frente muy importante y que no debemos dejar como que obviar cuando hagamos las matrices. ¿Por qué? Porque sí pasa que cuando los entes fiscalizadores, valga la redundancia, nos fiscalizan o nos auditan, ellos lo que nos van a pedir es, o lo que es más rápido para ellos es filtrar de tus amarillos para abajo. Puede ser amarillo, naranja y rojo, o si la otra empresa lo tiene así, amarillo y rojo. Y ver qué más estás haciendo para evitar que este control, perdón, para que evitar que este riesgo se materialice
y genera algún daño a tus trabajadores. Importante también el campo de responsables. No hay ningún acápite dentro de la norma que te especifique que este responsable tenga que ser una persona propiamente dicha. ¿Por qué? Porque podemos también englobarlo a un área en específico. ¿Y por qué se los menciono? Porque pasa también que en los trabajos las personas somos muy cambiantes. Si yo pongo ahí Juan Pérez, por ejemplo, de repente Juan Pérez en 6 meses ya no está. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a tener que cambiar y actualizar mi matriz cada vez que se vaya alguien que yo he mapeado como un responsable. Guillet, pero ¿qué pasa si esta función o esta metodología dentro del control siempre lo va a hacer el mismo puesto de trabajo? ¿Puedo poner un puesto? Sí, puedes poner un puesto. Nosotros normalmente lo que hacemos es englobarlo en un área porque de una u otra forma ese es el impacto que van a tener. Pero la recomendación siempre es que no pongan un nombre en específico y así evitamos que de una u otra forma tengamos que hacer este retrabajo solo porque una persona ya no está en esa compañía. No quiere decir que esté mal, ojo. Depende ya cada perfil de puesto, depende ya cada tipo de empresa cómo lo lleve, porque como les digo, sí o sí la matriz se va a tener que actualizar. Y ese es el retrabajo que cuando empiecen a hacer ustedes sus matrices o cuando empiecen a verificar las matrices de sus áreas, se van a dar cuenta de que demanda mucho tiempo la actualización. Hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta. Creería que no. O sea, ¿cómo vamos? Yo creo que vamos bien con el tiempo. Ya. A ver, sigamos entonces. Ya, aquí les traigo otro modelo dentro de las matrices, como aquí sí como para poderles explicar un poquito mejor. Ya, y acá sí no los quiero complicar, es entender la parte numérica de la matriz. Uy, no nos lleva 5 minutos el entendimiento. Con la práctica, créanme, y con la tabulación, sea con herramientas tecnológicas o simplemente con un Excel, les va a salir mucho más rápido. Pero a ver, les voy a tratar de explicar lo más tranquilo y despacio posible, como para que también no se confundan ustedes cuando tengan alguna tabulación que realizar. ¿Ya? Básicamente, o la explicación principal se da en esta tabla de acá. ¿Ya? Que son los criterios para los cálculos del nivel de riesgo. ¿Ya? Ustedes van a tener dentro de su tabla, como veían aquí, probabilidad, severidad y acá una multiplicación, que es básicamente esto. Probabilidad, severidad y este resultado va a ser su multiplicación. Cuando ustedes empiecen a analizar, recuerden que tienen que enfocarse en una actividad. Esto se hace por cada una de las actividades del puesto de trabajo que ustedes estén evaluando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer el análisis de probabilidad, lo primero que tengo que enfocar es personas expuestas. Mis resultados son esta columna que dice aquí, índice, ¿ya? Como para que lo puedan tener en cuenta. Por ejemplo, yo estoy evaluando una actividad en donde las personas que realizan esta actividad máximo son 3, o ya, máximo es una persona. Entonces yo estaría en el nivel de índice 1. ¿Ya? Este es el frente que les quiero explicar. Guillet, ¿puede haber un mix entre mis personas expuestas y mi otra columna que sigue dentro de la probabilidad? Puede haber un mix. Tranquilo, simplemente hay que tratar de manejarlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Procedimientos existentes. Para la actividad que yo estoy evaluando, ¿existen o no existen procedimientos? No, no existe ninguno. Ok, no existe ninguno, entonces me voy aquí abajo, donde dice no existe. También hay existen parcialmente, pero no son satisfactorios. Y también hay existen y son satisfactorios. En el caso que estoy poniendo, no, no existe. Entonces me voy al número más crítico, que es mi número 3. ¿Ya? Hasta ahí vamos 2 columnas solo de probabilidad. Luego viene la evaluación propiamente de capacitación. ¿Ya? Cuando me refiero a capacitación, yo tengo que evaluar a la persona que está ejecutando la actividad, que yo estoy evaluando, ¿ya? Supongamos que esta persona sí está entrenada para hacer esta actividad,
pero por ahí que no ha recibido el entrenamiento al 100%. O de repente es una persona nueva que pues viene con el capability de una u otra manera de otras empresas, pero no conoce totalmente los procesos. Vamos a revisar. Uno, si mi personal está entrenado y conoce los peligros y sabe cómo prevenirlos. Dos, personal parcialmente entrenado. Conoce el peligro, pero todavía no toma las acciones de control. Y tres, personal no entrenado, no conoce los peligros y por lo tanto no toma las medidas de control. Supongamos en mi ejemplo, yo estoy aquí en el 2. Entonces estaría, tal cual lo dije, en el índice número 2, intermedio. ¿Ya? Hasta ahí vamos la tercera columna de la probabilidad, solo de la probabilidad. Y me falta una más, exposición al riesgo. Esta actividad se realiza, a ver, no sé, 3 veces en el mes. Ya, tal cual. Revisemos. Uno, si al menos se revisa una vez al año. Se realiza, perdón, al menos una vez al año en salud ocupacional esporádicamente. Luego, dos, si al menos se realiza una vez al mes. Al menos una vez al mes. En salud ocupacional, igual, eventualmente. Y tres, si al menos se realiza una vez al día. Recuerden que el índice más abajo es más crítico, siempre. Para el ejemplo que yo les di, es una vez al mes, porque yo dije 3 veces en el mes, al menos una está aquí. ¿Ya? Hasta aquí yo cierro probabilidad. ¿Ya? Probabilidad. En el ejemplo que les ponía, por ejemplo, en el primero era 1. En el segundo tenía parcialmente y no suficiente, me parece. Estaba en el 2. Ahí ya voy 3. Recuerden que esto se va a sumar. Mi capacitación era 2. Entonces ya voy 5. Y acá, y mi exposición al riesgo eran 2 más. ¿Qué quiere decir? Que tendría 7. Yo en probabilidad ya tengo el número como índice 7. Tranquilos, yo sé que de una u otra forma esta parte es la más pesadita dentro de la matriz, pero créanme que con las tabulaciones, con las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, esto ya ni se ve. Lo único que, o sea, lo vamos a ver obviamente cuando hagamos una reevaluación de los riesgos que se están revisando. Pero si es que no es necesario, ya ni se toca. ¿Varían mucho por empresas? Sí. ¿Los números que se presentan varían por empresas? Sí. Cada empresa a veces decide qué matriz utilizar. Hay diferentes matrices. No está mal. Mientras que mantengan el formato base, cualquier matriz es permitida dentro de los campos laborales, a nivel país y fuera del país también. ¿Ya? Ahora, nos vamos a la severidad o la consecuencia. ¿Ya? Esta actividad, íbamos 7 acá, recuerden, no se olviden. Eh, esta actividad me podría generar de repente solo una lesión sin incapacidad, una lesión temporal. Yo tengo acá diferentes casos igual. Lesión sin incapacidad y disconfort o incomodidad, ambos para el frente número 1. 2, lesión con incapacidad temporal o daño a la salud, pero reversible. Esto está en el campo 2. Y en el campo 3 tengo lesiones con incapacidad permanente y un daño a la salud irreversible. Si yo pongo en mi caso el que estaba en el punto número 1, ya tendría los dos valores. Carmen. Bien, porfa, para que le comentes, acá hace referencia a la lesión con incapacidad y sin incapacidad, porque Ah, ya. todavía ellos no conocen quizás ese término. Dale, dale, no te preocupes. Gracias ahí por la aclaración. Cuando nosotros tenemos una lesión, dentro de las lesiones tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Una lesión con incapacidad quiere decir que es una lesión que va a llevar un tratamiento médico. Va a llevar un tratamiento médico hasta algún tipo de terapia o lo que fuera, hasta la recuperación total de la persona. Esto va a ser una lesión incapacitante. Y dentro de la incapacitante también hay diferentes campos, pero la voy a dejar solo en la primera base para que por ahí no se confunda. ¿Ya? Y la otra es cuando es una lesión que no te va a generar algún tipo de terapia, por decirlo así. Por ejemplo, yo estoy caminando y de repente, no sé, me resbalo en las escaleras, me doblo el pie y tengo un esguince, me tienen que poner yeso. Yo voy a llevar
un tratamiento médico. De una u otra forma, no voy a poder caminar con normalidad y no voy a tener restricciones médicas. Esto es una lesión incapacitante, porque, valga la redundancia, me incapacita de ejecutar mis actividades por X tiempo, a diferencia de la otra que es una lesión sin incapacidad. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy bajando las escaleras, el mismo caso, estoy bajando las escaleras, me tropiezo, de repente me golpeo la rodilla, me voy al tópico, en tópico me ponen, no sé, pues me dan los primeros auxilios, sin embargo, no me dejan una restricción médica. ¿Por qué? Porque yo ya recibí una atención inmediata, que me dio la corrección, me dio un medicamento X, que me pasó el dolor en X tiempo, pero yo regreso a mis actividades. Yo no tengo una incapacidad para seguir ejecutando mis actividades. Ahí un poco la diferencia. Como les digo, en la parte de lesiones también existen más ramas de baja, pero al menos yo creo que hasta ahí lo podemos entender para que podamos completar esa parte de severidad. No sé si tienen preguntitas. Ya, seguimos entonces. Hasta ahí, todo el campo de probabilidad tenía una sumatoria de 7, por el ejemplo que pusimos. Y mi severidad tenía 1 como factor. ¿Recuerdan que en la tabla anterior estos dos números se multiplicaban? Ven acá la P con la Q, P por Q. Lo mismo tengo que hacer acá. Ese es simplemente otro ejemplo, un ejemplo ya más abierto, como para que puedan entender qué es lo que va dentro de esta tabla. Si yo tenía 7 aquí, lo multiplico por 1, ¿cuánto me va a dar? 7 por 1, 7. Entonces yo me voy a la parte de aquí de la estimación del riesgo. Esta parte, estas dos columnas, léanlas como independientes, más allá de la numeración de acá. Sí se basa dentro de esa clasificación, pero léanlas como independientes. Si mi resultado fue 7, quiere decir que está aquí, entre 5 a 8. ¿Qué quiere decir? Que es tolerable. Por lo tanto, estaría dentro de la clasificación del riesgo aquí, entre 5 y 8, que se lee de la misma manera, solo que aquí lo van a leer por bloque, completito. Si está en el verde, de una u otra forma, significa que mis controles son buenos, son adecuados y van a ayudar a evitar que este evento o esta clasificación del riesgo se llegue a materializar. ¿Ya? Esa es un poco la explicación dentro de las matrices. Pero a ver, supongamos que me haya salido moderado. ¿Qué significa? Y acá les dejo un poco la explicación. ¿Ya? Si está en el campo de moderado, significa que es amarillo, se deben de hacer esfuerzos para reducir los riesgos determinados por las inversiones precisas. O sea, tenemos que asociar algún tipo de inversión para que de una u otra forma estos controles mejoren. Las medidas para reducir el riesgo deben de implantarse en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir? Que a mí la tabulación me va a decir que tú tienes un X tiempo para implementar acciones de mejora. Tú te las tienes que plantear y eso es lo que de una u otra manera la empresa, bueno, la entidad del Estado te va a fiscalizar. Por eso es que les decía, cuando les revisen sus matrices de I+C, deben de filtrar ustedes cuáles son los rangos, perdón, que han tenido como moderados y como importantes. Porque como cualquier ente auditor, lo primero que te va a preguntar es, ¿qué has hecho para mejorar esto? ¿Cuánto tiempo lo tienes así? ¿Y cuáles son tus planes de acción después de haberlo identificado? ¿Ya? Esa es la parte importante. Ahora recuerden, un riesgo que se ha identificado como moderado o de moderado para arriba, con el que no se ha trabajado en X tiempo, supongamos más de 6 meses, va a empeorar de una u otra forma la situación y puede llegar a formar parte de un riesgo intolerable. Cuando un riesgo es intolerable o está en esta clasificación, lo que me va a decir es que prácticamente aquí puede existir algún evento mortal o fatal, como lo quieran denominar. Esta es la clasificación o en el campo rojo es el que siempre tenemos que evitar, porque significa que es un riesgo potencial a que pueda ocurrirle algo a una persona, sea como un accidente o sea como una enfermedad ocupacional, pero ambos con riesgos críticos.
con riesgos hasta fatales. ¿Ya? Esa es la clasificación que tenemos que evitar y obviamente en el rango de moderado, evitar que empeore la situación. Todos los riesgos se pueden controlar, sí, mientras que tus medidas de control te lo permitan. Y ojo, también, y por eso les mencionaba al inicio, las matrices se revisan y se actualizan una vez al año cuando mínimo. ¿Por qué? Porque más allá de cambiar tus actividades, más allá de cambiar tu condición, tus medidas de control también cambian. Un ejemplo les doy. Un ejemplo de repente del lugar donde yo trabajo. Nosotros hace tiempo teníamos una matriz que para nosotros tiene otro nombre, inclusive por temas de compañía, pero una de las medidas de control era un programa específico que existía en el 2021. El programa se llamaba, con sus siglas en inglés, Rumbo al CIAC, que es evitar todo tipo de eventos de todo tipo de lesiones. Ese era el programa. Entonces, según las medidas de control de varios de nuestros procesos, decía implementar programa rumbo al CIAC. Ese programa al día de hoy no existe. Y cuando hemos empezado a hacer la revisión de muchas de nuestras matrices, todavía hemos encontrado en algunas actividades que todavía lo denominan. ¿Por qué? Porque era un programa que existía. Sin embargo, al día de hoy tenemos programas nuevos, pero que no se han colocado dentro de la nueva matriz. Entonces, cuando tengamos una fiscalización, el fiscalizador no te va a decir, enséñame entonces los nuevos programas que tienes. No, te va, por decirlo así de una manera mucho más coloquial, te va a cobrar lo que tú le has puesto en tu matriz, lo que tú expones junto con tus trabajadores y lo que tú de una u otra forma tienes como documento auditable. Y aquí ya de repente les meto un poco el chip de recuerden que nosotros tenemos que a veces pasar del otro lado y decir, yo no puedo ser juez y parte, pero hoy día me toca hacer el perfil de juez, porque tengo que verificar que todo lo que yo estoy haciendo de una u otra forma no impacte en las medidas que se puedan tomar por los entes fiscalizadores. Entonces también ese es el otro lado duro que tiene el lado de seguridad y salud. Tenemos que ser nuestros propios auditores para darnos cuenta cómo vamos en ese tema documental. Esa es la parte importante. No sé, chicos, si hasta ahí tienen una pregunta, una duda, algo que no les haya quedado claro, sino para entrar a un casito también mucho más didáctico o específico de esta parte numérica de la matriz. Bien, Lisbeth. Ya, entonces vamos al ejemplo, ¿ya? Ese es un caso práctico, de repente ahí con la explicación anterior ya medio que practicamos, pero de repente vamos a otro, ¿ya? Que hablábamos un poquito del ejemplo cuando estábamos viendo la identificación de peligros y riesgos. Supongamos este caso. En el área de tópico de la planta X trabajan 3 personas, un médico ocupacional, una enfermera y un paramédico. Además, la empresa cuenta con 3 brigadistas de primeros auxilios. Ahorita no vamos a cuestionar cuántos brigadistas son los que necesitamos. Estamos poniendo el caso, tal cual. Pero solo tenemos un brigadista por cada turno. Son turnos o son jornadas completas de 24 horas, quiere decir que son 3 turnos en el día. ¿Ya? Todos los mencionados cuentan con las habilidades necesarias para las atenciones de emergencia por accidentes de trabajo. Para la ocurrencia del accidente de trabajo, la empresa elabora procedimientos, tiene sus procedimientos, pero en realidad el equipo de salud y brigadistas han notado que no todo está claro y son insuficientes, ¿ya? Es importante mencionar que las atenciones por accidentes al menos ocurren una vez al mes. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa X tiene accidentes al menos una vez al mes, ¿ya? Yo ya tengo identificada mi tarea. Supongamos es atención de pacientes politraumatizados, que tiene, bueno, que yo creo que ni siquiera tengo que explicarlo con ustedes, pero tiene múltiples heridas sí, pues heridas en general o golpes o lo que fuera dentro del el accidente que pudiera tener, ¿ya? Peligros potenciales, exposición a fluidos corporales. Yo solo estoy tocando este ejemplo, no quiere decir que sea el único, ¿ya? Riesgos asociados, posibles contagios por enfermedades infectocontagiosas. Y
Posibles medidas de control, uso de los equipos de protección personal, protocolos de bioseguridad y las capacitaciones continuas. Yo hasta ahí solamente tengo controles administrativos y de equipos de protección personal. Aquí mi idea era un poco llevarlos a grupos, pero yo sé que por ahí, por los tiempos, de repente es un poco más sencillo que de una u otra forma vayamos haciendo la explicación. No sé si alguien quiere aportar el llenado de esta matriz o nos vamos de frente al resultado para poder hacer el análisis. ¿Qué opinan? Chicos, alguien ya tiene el resultado, ya está viendo más o menos, involucrando todo lo que dice el caso práctico en esa tablita, ¿no? Lo que se quiere es lo que dijo anteriormente Guillet, ¿no? O sea, ves cuántas personas están expuestas, ahí dice tres, ¿no? Y vas colocando, vas colocando. Lo que quizás sí, Guillet, no sé si puedes retroceder a la pestaña anterior Claro. donde está el puntaje, ¿no? Porque de repente ellos no saben cuál es el puntaje. El Aquí está. anterior. Acá, ¿no? Entonces, según ese caso práctico, lo que se quiere es que hagan la tablita de probabilidad, ¿no? Probabilidad, luego el tema de la severidad, de ahí se multiplique y se vea la estimación del nivel de riesgo, ¿no? Si es de repente baja, media o alta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, chicos, le pueden tomar pantallazo a esa fotito para que vayan haciendo el caso práctico, ¿no? O sea, los criterios para el cálculo del nivel de riesgo, fotito ahí, porque con ello ustedes van a leer el caso práctico y les va a dar el resultado. ¿Ya? Entonces, a ver, dame un ratito. Hay una pregunta, me parece. A ver, nos dice Luz, todavía no me queda claro con el caso, de repente ya lo entiendo mejor. Ya, ok. Ah, Entonces ya. nos vamos al caso para leerlo, entonces lo resolvemos todos juntos para que de repente, hoy, ya vi, ya, mentira, ya vi, ya. Sí, no, 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 muy rápido eres. Ya, No, ya, pero entonces comenzamos con el caso práctico, quizás lo resolvemos todos para que puedan entender ahí también los chicos. ya. Sí, esa es un poco la idea. Miren, por ejemplo, ahí les explico. Nosotros en personas expuestas hablamos, si estamos hablando de solo la tarea de atención de pacientes politraumatizados por accidentes, yo menciono en el caso que son tres personas las que trabajan en el tópico. Médico ocupacional, enfermero y un paramédico. Además, tenemos tres brigadistas, pero de estos tres brigadistas, solo uno hay por turno. Entonces, en total yo no tengo a los tres brigadistas dentro del turno, más los tres del área del tópico. Solamente voy a tener a una persona. En total, ¿cuántas voy a tener? Cuatro personas dentro de mi atención, para la atención del paciente politraumatizado. Lo voy a poner así, ya vamos a estar jugando un poquito con las slides. Recuerden esta columna, personas expuestas. Si yo tengo cuatro personas expuestas, entonces estaría muy bien, Melissa. Este número sería el número que yo voy a tomar como valor. Para mi columna uno, yo voy a tener el valor número 2. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Ahora, procedimientos existentes. ¿Qué me dice la teoría? Procedimientos existentes. Dice aquí, para la ocurrencia de accidentes de trabajo, la empresa ha elaborado procedimientos, pero en realidad el equipo de salud y los brigadistas han notado que no todo está claro y son insuficientes. ¿Qué dice aquí? Si fuera uno, dice existen y son satisfactorios y suficientes, pero en nuestra lectura dice que no son suficientes. Nos vamos al 2. Muy bien, Melissa. Se tocaría el nivel número 2. Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a poner un valor también aquí de 2. Luego nos vamos a la capacitación. ¿Qué dice por aquí? Todos los mencionados cuentan con las habilidades necesarias para la atención de emergencias por accidentes de trabajo. ¿Qué me dice la capacitación? Si yo leo esto, ¿en cuál calzaría? Personal entrenado conoce el peligro y lo previene porque está capacitado. Muy bien, entonces nos iríamos como el indicador al valor número 1. ¿Ya? ¿Qué más? Exposición al riesgo. Ya, exposición al riesgo. ¿Qué es lo que yo tengo? Uy, sí. Ya, exposición al riesgo. Esto, ¿cada cuánto ocurre? Ah, no les puse aquí.
Importante mencionar, las atenciones por accidentes ocurren al menos una vez al mes. Si ocurren una vez al mes, ¿en cuál de estos calzaría? Uno, si ocurre una vez al año. Dos, si ocurre una vez al mes. Y tres, si ocurre al menos una vez al día. En nuestro ejemplo dice que al menos ocurre una vez al mes. Entonces tocaría el número 2. Y hasta ahí yo ya tengo todos los campos de probabilidad. Hacemos el reconteo. Personas expuestas. Como valor, 2. Como valor, no como cantidad de personas. Ahí no confundamos el número. Procedimientos existentes. Como valor, también en el nivel 2. Como capacitación, nos vamos 1. Y como exposición al riesgo, tocaría el valor número 2. ¿Cuántos tengo ahí entonces? En total voy a tener como para, recuerden que esto se suma, voy a tener como probabilidad 7, ¿ya? 7, no lo vayan a olvidar. Ahora, como severidad o consecuencia, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de lesión puedo tener? Ah, y eso lo revisamos aquí. Puedo tener un contagio de enfermedades infectocontagiosas. Guille, esas enfermedades infectocontagiosas, ¿qué tipo de severidad o consecuencia me podrían dar? De repente algunos, y acá quizás tengo un campo dividido, ¿no? Algunos me dirán, yo creo que puede ser reversible lo que tenga. Algunos me dirán, no, yo conozco casos en donde por algún tipo de infección por fluidos ha tenido un daño irreversible a la salud. Perfecto, consideremos los dos. Consideremos un valor de 2 y un asterisco ahí abajito, un valor de 3, para que podamos ver los dos análisis. Ahora sí, yo acá tenía 7, ¿recuerdan? Y acá tuve dos valores, porque teníamos un campo dividido. Si yo multiplico 7 por 2, me va a salir 14, mi primer valor. Y si tengo 7 y lo multiplico por 3, me va a salir 21. Gillet, ¿cuál es el real? Va a depender de los casos que tú tengas. No quiere decir que está mal, ¿ya? Si tú te quieres ir al crítico, perfecto, pero también sé consciente de que tus medidas de control tienen que estar ajustadas a tu nivel crítico. Y obviamente, porque está relacionado con los posibles contagios o con los posibles impactos que tú puedas haber tenido en la empresa en donde trabajas. Ya aquí yo les muestro los dos casos, los dos ejemplos. Ahora, si yo tengo 14 y si tengo 21, me voy a dar cuenta que están en diferentes campos. Si yo lo pongo en 14, voy a estar aquí, en moderado. Y si me voy a 21, voy a estar en importante. En ambos casos estaría acá. Estaría o en amarillo o en rojo. Si estoy en rojo, quiere decir que de una u otra forma yo tengo que sí o sí cambiar o ajustar mis medidas de control, porque mi matriz no podría tener ningún rojo. Ese es como que ya estoy permitiendo que algo pase y no estoy haciendo nada. Estoy haciendo como que a oídos sordos de que algo puede ocurrir. Si estoy en moderado, quiere decir que mis controles existen, pero todavía falta ajustar algo. Recuerdan que en moderado, de una u otra forma, los procedimientos no estaban claros para el personal. De repente acá yo tengo que ajustar procedimientos. Tengo que difundirlos mejor, tengo que hacer campañas, algo tengo que cambiar para que este moderado con el tiempo pase a tolerable y así vaya reduciendo el impacto. Y ese es el valor total. Como les decía, no confundamos, y de repente eso es un frente que pasa mucho, no confundamos la cantidad de personal expuesto con el valor que yo le voy a poner. En principio, porque por más personas que yo tenga aquí, mis valores solo van del 1 al 3. En este caso, en este ejemplo, recuerden que este es un tipo de matriz. Ese es uno que también está dentro de la norma, que también lo he tomado para eso, para que se puedan guiar, pero así como este, existen muchos que están dentro de la norma. ¿Ya? Procedimientos existentes 2, capacitación 1, valor o exposición, todo esto sumado, esta parte no se multiplica, esto se suma, me sale 7. Y si lo multiplico por 2, me va a salir 14. Si lo multiplico por 3, me va a salir 21. ¿En ambos casos está bien? Sí, está bien. La única diferencia es que cada uno de nosotros tiene que evaluarlo según lo que pueda ocurrir o según el impacto que yo tenga por la tarea que se ejecuta en mi área de trabajo. Hasta ahí
tienen alguna consulta, porque en realidad este es prácticamente todo el concepto de la matriz de I per se. No sé si quieren preguntarnos cositas. Ujú. Yo, licenciada y Hola. ingeniera, buenas noches. Mi pregunta era, este solamente es uno de los casos de acuerdo al riesgo asociado que se ha visto en esta empresa X, pero Ujú. se hace también esta matriz de acuerdo a los o sea, al total de riesgo que tiene, o se Correcto. globaliza y se le saca con una matriz general. No, mira, me has hecho generar una buena idea. Pero a ver, te explico primero. La matriz de identificación de peligros y riesgos se tiene que hacer por absolutamente todas las actividades que ejecute un puesto de trabajo y después multiplicarlo o hacer por cada uno de los puestos que existe en toda la empresa. Por eso en una parte de la exposición les decía, es verdad que tenemos que hacer actualizaciones al año. Y una de las recomendaciones que yo les daba es, cuando pongan un responsable, no pongan un nombre, porque esta persona cuando no esté, ustedes van a tener que mover voy a exagerar, las 100 matrices que tienen dentro de la empresa. Y 100 todavía me quedo corta con la cantidad. Ahora imagínense, cada una de estas matrices puede tener más de 100 actividades. Ahorita les estamos explicando solo un casito, un caso, una tarea de un puesto para una empresa X. Todas las cantidades de matrices que pueden existir nos pueden llevar todo el año inclusive, haciendo una actualización exhaustiva de cada una de ellas. Pero sí, o sea, como obligación se tienen que hacer de absolutamente todos los puestos y cada puesto de todas sus actividades, rutinarias y no rutinarias, absolutamente todas. Guille, ¿qué pasa si esta persona cambia de puesto? ¿O qué pasa si su puesto ahora se une con otro puesto de trabajo? ¿Yo tengo que ajustar esto en la matriz? Por supuesto. Yo tengo que hacer los ajustes correspondientes en la matriz porque esta persona está teniendo diferentes actividades a las que empezó. Ahora tiene más actividades o de repente ahora tiene menos. Hay que revisar. Esa es la importancia. Ahora, ¿por qué cuando me dijiste esto te dije que me has hecho generar una idea? Porque hay algo que también es importante, que no es que esté dentro de la norma, no es que te lo pidan como un obligatorio, pero a veces pasa que así como por ejemplo estamos explicando ahorita la matriz, ahorita yo les estoy explicando un caso muy particular, un ejemplo chiquito. En las empresas nosotros tenemos la obligación de explicar toda la matriz, o mejor dicho, todas sus actividades, sus exposiciones de riesgo a todos los trabajadores, hacerlos partícipes. Y la forma más didáctica no es explicarles de esta manera, es explicarles de repente en el campo, de repente haciendo un resumen gráfico de todas sus actividades, pero esto ya como un tema más didáctico para el trabajador. Pero esto no es lo que nos van a auditar. Entonces nosotros tenemos otra vez que ver el otro lado, ver el vaso completo, por decirlo así. No lo puedo ver medio lleno ni medio vacío, lo tengo que ver completo. Yo tengo que ver mi lado de entrenador o mi lado de cultura preventiva hacia los trabajadores, donde tengo que ver la manera más didáctica de que esto lo puedan entender, porque hablamos de todo tipo de trabajadores, chicos. Recuerden que pueden tener personas muy profesionales, hablando de empresarios dentro de la industria, así como podemos tener personas que no hayan terminado ni siquiera su secundaria completa. Entonces tenemos que tener la mejor forma de poder explicarles todo esto para que el trabajador también se lo lleve a su área de trabajo. Entonces sí, es opcional que podamos hacer un resumen para poderle mostrar al trabajador, sí, pero como empezaba, es opcional. Es la forma en cómo tu empresa de una u otra forma lo trabaja para explicar. No es la parte auditable. Y ese es el otro lado del vaso. Nosotros somos un área que de una u otra forma es muy fiscalizada. Y el frente importante también es ver la mejor manera para cumplir con todo lo que nos pide la norma y de una u otra manera también actualizar todo lo que nos pide la norma. No sé si ahí, Lisbeth, dejé un poquito el comentario que me estabas consultando. Perfecto. Melissa. Melissa, te escuchamos. Disculpe, en lo que es severidad sí me perdí, disculpe. Dale, a ver, no te preocupes.
aquí, ¿cierto? Sí, Yo en severidad, en este caso, por ejemplo, yo tengo contagio de enfermedades infectocontagiosas. Ya. Si yo analizo mi severidad, yo tengo estos casos. Yo tengo que entender, importante, de repente no se los mencioné. Cuando yo hago el análisis de la matriz, yo tengo que entender en qué consiste la actividad. Yo sí o sí tengo que saber o que me explique el trabajador, de preferencia durante todos los turnos, las diferentes personas que ejecutan esta actividad, porque yo tengo que tener claro cómo se realiza la actividad para poder brindar mi experiencia y decir cuál es tu evaluación de riesgos. ¿Ya? Si yo estoy entendiendo que en este caso tengo una exposición, de repente por fluidos, porque tengo una persona que ha venido con múltiples lesiones, con heridas abiertas, supongamos. Yo tengo de una u otra forma una posible lesión de contagio por enfermedades infectocontagiosas. Ese es un caso. Si yo lo tengo así, yo podría clasificarlo dentro de estos campos. En el 2, porque podría tener un daño a la salud que podría ser reversible. Supongamos, no sé, tuve un contagio, no sé, de alguna enfermedad que no me genera un daño a mayor, no me deja una lesión permanente, ¿ya? Pero también podría tener de repente un caso de una persona que tuviera VIH, supongamos. Esta es una lesión de un daño, al menos hasta el momento, irreversible, al menos para Perú. Si este es un daño irreversible, yo lo tengo que clasificar como número 3. Si yo considero que por las diferentes actividades o las diferentes enfermedades que yo tengo mapeadas en mi empresa, yo no puedo tener ningún daño a la salud irreversible, sino puedo tener un daño, pero que con un tratamiento médico inclusive me podría generar que esta persona pueda volver a estar bien, lo considero dentro del campo número 2. Guille, yo no tengo claro de si puede ser reversible o no. ¿Qué me recomiendas colocar? Yo te recomiendo siempre irte a lo más crítico. Y tu más crítico es un daño irreversible a la salud. Por lo tanto, tú tienes que trabajar por algo, un control que ayude a evitar esto. Entonces, bajo esa figura, mi nivel de riesgo va a ser o 2 o 3 dentro de la clasificación. Si yo me quedo con lo más crítico, solo sería 3 y me olvido del valor 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo esta probabilidad que me sumaba 7, yo la voy a multiplicar por 3 y mi riesgo me va a salir como importante. Ahí no sé si pudiste entenderme un poquito más o te doy otro ejemplo. no, sí, entender. Muchas gracias. Dale, Melissa, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Pues ya estuvo. Miren, tengo unos Ya. puntitos adicionales que mencionarles ahí como para que no los olviden y yo creo que de mi lado por ahí estaríamos. Regálame un par de minutos más, Carmen. Termino 2 slides y yo creo que ahí los chicos si por ahí se animan a lanzar alguna pregunta adicional y si no, ya está. Sí, una consulta antes de repente Dale. de todos los slides. No sé si estarán ahí, pero por ejemplo, los puntos claves de tener en cuenta sobre el hiper, ¿no? Eh, Sobre todo para una auditoría, ¿no? Siempre nos dicen que tiene que estar visible, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otras consideraciones se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Cuando vienes una FIL y de repente no está escrito en el hiper, eso también equivale a una multa, ¿no? Esas cositas, ¿no? Cuando pasa un accidente, las denuncias, todas esas cosas. Tú, con la experiencia que tienes, ¿nos podrías decir algunos tips en relación a qué consideraciones se tienen que tener en relación al hiper? Ya Sí, sea más allá de elaborarlo quizás, o también, pero más allá, ¿no? Sobre todo por las auditorías y todo ello para que los chicos tengan cuidado y sepan, ¿no? Lo importante que es. dale, Carmen, no te preocupes. Aquí yo tengo justo uno de esos puntitos, no todos, pero ahí yo los complemento. Primero, vamos al resumen, el resumen ejecutivo. Y les pongo esta imagen un poco como para que entiendan que los peligros y los riesgos de verdad pueden estar en cualquier lado. Y de repente por ahí empiezo. Este, por ejemplo, es una imagen de un papá, o bueno, de una persona, una persona masculina
que tienen un niño en casa, una niña en casa, y de repente muchos, no sé si algunos de ustedes son papás, pero de repente han vivido esta experiencia, ¿no? Cuando hay niños en casa, nosotros tenemos que adoptar ese perfil de cuidar y proteger a esta persona, sobre todo porque de una u otra manera no es totalmente consciente de los peligros a los que puede estar expuesto. Entonces, bajo esta figura, como adultos, nosotros primero tenemos que valorar los posibles peligros. Tenemos que ser conscientes y advertir cuál puede ser el riesgo. Y tercero, tenemos que adoptar una actitud segura para que este niño o niña pueda no lesionarse o no tener algún tipo de accidente dentro de la casa. Esta solamente es una imagen como que para poderles resumir y poder tener como que el alcance de que recuerden que los peligros y los riesgos los van a encontrar en absolutamente todos los lugares. Desde que ustedes se levantan y pisan o ponen sus pies en el piso y de repente, no sé, hubo una fuga de agua y ustedes pisan y está todo mojado y se pueden caer o resbalar y tener una consecuencia mayor cuando se bañan, cuando se van a la cocina, cuando los niños quieren intentar de repente meter los dedos en las tomas eléctricas o de repente cuando, no sé, pues tienen unas ventanas y saben que los niños se trepan y se pueden caer. Todos estos análisis forman parte de la evaluación de riesgos, en diferente alcance, con diferente impacto. No es lo mismo de repente un accidente del hogar que un accidente pues en el trabajo, porque las consecuencias pueden ser mayores, pero los pueden encontrar en cualquier lugar. Y bajo esa figura, decirles estos 4 puntitos generales de las matrices I per C. Primero, la identificación. Siempre vean más allá de lo evidente. Traten de ver qué más puede pasar o qué es lo que podría ocurrir con. Y con eso empiezan a mapear cuáles son sus peligros. Empiecen por las actividades que ustedes realizan. No se compliquen. Mañana, que es lunes, los que ya trabajan, vean eso. Dediquen unos minutos en el día para poder analizar cuáles son los peligros a los cuales están expuestos. Sean objetivos y pregúntense qué les podría pasar. Así identifiquen sus evaluaciones. Vean cuáles son sus controles, cuáles son los controles que ya tiene la empresa y cuáles son los controles que ustedes creen que todavía faltan. Esas son sus medidas de control. Y por supuesto, sean conscientes de que eso tiene que tener un seguimiento, una actualización anual obligatoria y una verificación continua de los controles, que esto forma parte un poquito de lo que mencionaba Carmen. Esto, más allá de que sea algo que nos va a ayudar a que nosotros estemos bien y obviamente que nuestros trabajadores estén bien, también forma parte de las auditorías, de lo que nos van a inspeccionar. Y para eso algunos puntitos adicionales. Primero empezar por el que mencionó Carmen. Nuestras matrices I per C tienen que estar publicadas, sí o sí, en el área y de preferencia en el puesto de trabajo. Guille, yo tengo un puesto que es muy móvil, ¿dónde lo tengo que publicar? Por ejemplo, si estás hablando de una persona que es un transportista, ese transportista debería llevarlo consigo, junto con todos los demás documentos que por ley le van a pedir. Si no es un transportista y sabes que está en diferentes áreas, pues mapear en que en cada área siempre tenga una matriz, para que también pueda de una u otra forma revisar cuáles son sus controles. Para el análisis completo, debes hacer partícipe a los trabajadores. Ya, y acá me engancho con la parte del comité de seguridad o el representante de seguridad según el tipo de empresa. Guillet, pero es imposible poder hacer esto con los trabajadores. Yo lo sé. Existen medidas que de una u otra forma te deben de ayudar a que esto se logre. Puedes hacerlo a través de una capacitación. De repente, como les dije, no les van a explicar la parte numérica de la matriz porque créanme que no lo van a entender los trabajadores. No los cuestiono, simplemente que es muy tedioso explicar la parte numérica de la matriz y más porque ellos no lo van a tabular. Hoy existen muchos Excel que ya están tabulados, muchas herramientas tecnológicas que ya tienen esta forma didáctica de ingresar solamente los datos y que el resultado te sale ya todo dibujadito. Entonces no compliquemos a los trabajadores con esto. Hagámoslos partícipes a través de capacitaciones, a través de difusiones de las charlas de seguridad, para que ellos sepan cuáles son sus peligros y riesgos. Lo otro, las matrices se actualizan o se revisan al menos una vez al año y de manera obligatoria si es que ocurre algún evento y este evento no ha sido contemplado dentro de la matriz. Y lo otro, la matriz debe ser desarrollada por puesto de trabajo y no solamente por área. Recuerden que este es un frente que en su momento, ahorita creo que ya bajó un poco este requerimiento, pero en su momento la SUNAFIL lo pedía mucho.
¿Por qué? Porque antes había un vacío legal dentro de esta especificación. Entonces, muchas empresas solo tenían su matriz por área y no la habían especificado por puesto. El otro frente que, bueno, que acá no le he puesto es que recuerden que en la matriz van todas las actividades. No solo voy a poner las actividades rutinarias, no debo de poner solo las actividades prioritarias, no, deben de ir absolutamente todas. Yo sé que de repente cuando termine la capacitación van a estar así con un dolor de cabeza y van a decir, es un montón, vamos a tener una sábana identificada de peligros y riesgos. Sí, es verdad, yo no les voy a mentir, yo no les voy a decir que eso no va a ocurrir, pero es quitando de repente la parte de cultura preventiva, es también como nosotros nos cuidamos como parte del equipo de seguridad y salud para que ante la entidad del Estado ellos también sean conscientes de que sí estamos haciendo el trabajo y sí están identificadas todas nuestras tareas. Lo que sí es que a nosotros nos toca el otro ladito, ¿no? Coger todos esos controles y transformarlos en programas, transformarlos en algo didáctico para el trabajador, transformar en cosas que ellos vean y que sean conscientes de que sus peligros, así como les digo yo a ustedes, están en absolutamente cualquier lugar y que cada vez que ingresen a hacer una actividad deben ser los primeros en levantar la mano y saber o preguntar cuál es la medida de control que deben de tener. Ese es un pequeño resumen de repente de los recordatorios que debemos tener en cuenta en función a auditorías. Y eso es, no sé si ahí, Carmen, tienes alguna consulta. No, sí, claro, está bien todos los puntos que nos ha dado Guillet, es excelente, ¿no? Y también adicionar, ¿no? Que nosotros como equipo de salud, sobre todo, para nosotros es súper importante tener el IPER. Del IPER nace el protocolo de exámenes ocupacionales. ¿Qué exámenes los voy a aplicar a los trabajadores? Del IPER nace qué capacitaciones voy a dar a las áreas correspondientes, ¿no? Entonces, prácticamente del hiper nace todo. Entonces, en una empresa no hay hiper, o sea, no estás haciendo pues seguridad ni salud, ¿no? Y eso es lo que les comentaba un poco, chicos, a ustedes, ¿no? Hace poco, hace 2, 3 semanas, he ingresado a laborar a un hospital que relativamente es nuevo y no hay hiper. Y han pasado 5 ingenieros y hasta la fecha no hay hiper. Y estamos hablando que es relativamente nuevo porque en temporada del COVID, este hospital como que se aperturó. Imagínense, han pasado 5 profesionales y hasta la fecha no hay hiper, ¿no? Entonces, es más, llego al área y no hay ningún tipo de gestión de documentación en SCT, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros, si no conociéramos, ¿no? Si no conociéramos, si no nos capacitamos, seguiríamos ahí, ¿no? Sin hacer de repente una que otra capacitación, pero sin una meta, ¿no? Entonces, es claro y es preciso y es súper importante que sepan la importancia de estas capacitaciones, de estos documentos que se tienen que tener, ¿no? Porque si ustedes no saben, ¿cómo van a hacer sus actividades? ¿No? Y sobre todo, a mí me ha pasado y me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando me mandan a decir, Carmen, hay un trabajador que va a ir a trabajar al sector hidrocarburos. Prográmale un examen médico, me dicen. Yo le digo, ya, ¿qué protocolo, o sea, qué listado de exámenes le voy a pasar? No, no, el cliente dice que cualquiera. Entonces, si tú eres una persona que no conoce, le aplicas cualquier cosa a ese trabajador, pero si tú eres una persona que ya conoce su trabajo, yo lo primero que hago es pásame el hiper, le digo al ingeniero, ¿no? Me pasa el hiper, evalúo todo y según el hiper armo un protocolo de exámenes médicos y aplico a mi trabajador. ¿Y por qué le digo que es súper importante? Porque si yo no le hubiera pedido el hiper al ingeniero para armar este protocolo, el trabajador hubiera pasado, nos hubiera hasta denunciado, ¿no? Porque de ahí salieron cosas y cosas y cosas, y entonces hay que cuidarnos nosotros también como profesionales, hay que cuidar también a la empresa y sobre todo hay que cuidar a nuestro trabajador. Entonces, es por eso la importancia del hiper, ¿no? Para mí el hiper es sagrado, la verdad, ¿no? Entonces, yo de ahí me ayudo de muchas cosas, la verdad, para poder implementar, para poder avanzar. Entonces, es por eso que ustedes tienen que conocer esto, tienen que saber, quizás en su trabajo no le van a pedir, oye, hazme un hiper. No, no les van a pedir, quizás, porque eso normalmente lo ven los ingenieros, ¿no? Ujú. Pero es necesario que ustedes lo conozcan para que sepan qué medidas proponer, qué controles pueden proponer como conocedoras en salud ocupacional.
Entonces, ¿qué programas pueden realizar para prevenir o controlar algunos riesgos, ¿no? Entonces, gracias, Guillermo, más bien por todo el alcance de conocimientos que nos has plasmado el día de hoy. Voy a, ¿Les ha gustado o no les ha gustado, chicos? Escriben en el chat. Yo sé que sí les ha encantado porque ha sido bastante didáctico. A mí también, la verdad, me ha hecho recordar algunas cosas, ¿no? Que por ahí faltaba quizás volver a recordarlas, ¿no? Sí, sí les ha gustado, estuvo muy bonito. A todas les ha encantado, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es compartir el certificado, ¿ya? Voy a ver si puedo, ahí está, mira. Ahí está la bibliografía referencial. Sí. Siempre hay que basarnos en normativas, en bibliografías, ¿no? Porque esa es la base, pues, de seguridad y salud, ¿no? Las normas legales, etcétera, ¿no? Ahí le toman un pantallazo. Igual, chicos, yo les voy a pasar la grabación. Entonces, voy a compartir ahorita el certificado. Me das un momento. ¿Puedes dejar de Mira, compartir, por favor, Guille, para dale, dale. compartir? ¿Sí? Eso es un Igual ahí momento. solo mencionarles, si ya le Sí. tomaron el pantallazo, Ujú. creo que ya, no sé si, a ver, espérate. Eh, uy, ya, ahora sí. Ya, ya está. Entonces vamos a compartir el certificado de Guille por su aporte el día de hoy. A ver, un momento, por favor. Ah, ya, yo lo que les iba a decir es que la bibliografía que les he puesto, créanme que es totalmente libre y abierta para todos. No es bibliografía que solamente tengo acceso yo o que solamente a través de la compañía lo tengo. No, o sea, hoy en día existen ya muchos links inmediatos para que puedan tener esa información y básicamente yo le he puesto tres. Uno, la resolución ministerial 050, la del 2013, que te da los formatos referenciales. Dos, el manual. Ya existe hoy en día un manual de identificación de peligros y riesgos que te habla de todas las metodologías que hay. Metodologías. Recuerden que hay muchas metodologías, no es la única las que les he mostrado, pero es la más completa, por decirlo así. Y tres, los modelos o formatos que están en versión editable. Todo está de libre acceso. Genial, muchas gracias, Guille, por la información, ¿no? Entonces, Guille, te hacemos entrega del certificado. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Estoy proyectando, Sí, sí, pero no sí. es. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, te hacemos, a ver, dame un momento. Ya, entonces te hacemos la entrega del certificado de reconocimiento por tu participación como ponente en este curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿no? Por parte de la empresa, por parte de la comunidad de enfermeros ocupacionales. eh, ya vamos a estar coordinando de repente para futuras capacitaciones, ¿no? Ha sido muy didáctica y muchas gracias por ser aparte y por seguir siempre mostrando pues tu experiencia, tus conocimientos con todos en realidad, ¿no? Entonces, eso sería todo por nuestra parte. No sé si quieres finalizar con algo adicional, Guillet. En realidad solo agradecerles, agradecerte a ti, Carmen, por el espacio, por la invitación sobre todo, y pues yo dispuesta a que de una u otra forma puedan llevarse ese cachito de sabiduría que de una u otra manera pues aprendo en las experiencias laborales que tengo. Para mí eso es lo mejor porque nos ayudan como especialistas de la salud a generar esa cultura preventiva a donde vaya. Ya lo mencionó Carmen, ¿no? O sea, es complicado llegar a un lugar y no entender por qué es eso, no entender por qué el especialista anterior no hizo esa evaluación de manera correcta. Y pues tener más profesionales que puedan aportar a que esta cultura tenga una base sólida nos ayuda. Así que yo feliz y encantada de poderles dar ese cachito que he podido mostrarles hoy. Gracias. Muchas gracias, Guillet. Vamos a tomar, a ver, ¿ya descompartí o no? Sí, Todavía. todavía. A ver, vamos a ver. Ya, bueno, en todo caso voy a pasar la grabación por interno y de ahí te estoy pasando algunas fotitos que he tomado, Guillet, para que ahí tengas de Genial. recuerdo también. Gracias, Carmen. Ya, Listo. muchas gracias, chicos. Nos estamos Todo. viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, licenciada. Cuídense, chao, chao.